la primera comunicación, si es que podemos. Lo tenemos a Luis Gasulla, periodista colega, periodista político. Luis Gasulla, buenas noches, si se puede decir buenas noches en realidad. Te dejo el aire para que nos explique qué pasó con Franco Macri, que, de acuerdo a las noticias, termina de fallecer. Sí, buenas noches, Luis. Sí, una triste noticia para el entorno del presidente, fundamentalmente para él mismo, para Mauricio y sus hermanos. Hace un rato nomás, a las 21:10, 21:15, falleció en su casa en Barrio Parque, Franco Macri, después de un día en el que estuvo estable desde el mediodía y en el que le tuvieron que hacer distintos masajes respiratorios por una cuestión que tuvo al mediodía y delicado estado de salud, claramente por los años, por la vejez que tiene. Luis, estamos hablando con el periodista, con el colega Luis Gasulla. A ver, esto recién se empezó a reconocer en cuanto al estado de salud de Franco Macri, a propósito de la última entrevista que dio Mauricio Macri, donde reconoció que su padre tenía pocos momentos de lucidez. Sí, es así. El estado de salud de Franco Macri era muy malo, estaba muy deteriorado y en el día de hoy, sí, casi te diría de casualidad, unos minutos después de su muerte, una fuente de extrema confianza mía me informó que había fallecido Franco Macri, uno de los empresarios más relevantes de los últimos 40 años en la Argentina, un símbolo también de la patria contratista, y el padre del actual presidente, y lo reconfirmé esa información antes de escribirlo en Twitter, pero en Casa Rosada hasta el último momento en el que escribí ese tweet había un silencio total, porque Macri creo que está en la Patagonia, está en unas breves vacaciones por carnaval. Sí, San Martín de los Andes, Luis. A ver, te pregunto, para hacer un poco el perfil de la personalidad de un Franco Macri, que en más de una oportunidad quedó, digamos, contrapuesto con su propio hijo, con Mauricio. No tuvieron, digamos, una relación de pétalos de rosa. Fue una relación con algunas espinas en el medio, porque uno de los críticos más severos que tuvo Mauricio en determinado momento de su vida ha sido su propio padre. Sí, así es. Franco Macri fue, digamos, un empresario que fue oficialista a todos los gobiernos, le fue bien con todos los gobiernos, incluso con el kirchnerismo, y se enfrentó con su hijo Mauricio cuando Mauricio decidió despegarse de él y hacer una carrera propia en la política. Ingresar en la política era algo mal visto por Franco Macri. Cuando algunos critican a Macri por ser el hijo de un empresario, bueno, su carrera política la hizo de espaldas a un padre que no quería saber nada de meterse en la política, y más en contra del kirchnerismo, en el que Franco Macri hizo grandes negocios con el Ministerio de Obras Públicas de Julio Debido. Sí, incluso, a ver, corregime si no es así, creo que en la postura de Hugo Moyano, cada vez que quería bajar una línea dura en contra del gobierno de Mauricio Macri, decía, yo no tengo problema en ir preso siempre y cuando en la celda de al lado se encuentre Franco Macri. Si no me equivoco, esa fue la declaración de Moyano en determinado momento. Sí, Franco Macri quedó como uno de los símbolos de la patria contratista, una persona que recién empieza a tener algunos inconvenientes con la justicia justamente cuando llega a la presidencia de su propio hijo, un hecho casi inédito en la historia mundial de la política. Un padre que empieza a ser tenido en consideración de causas judiciales cuando su propio hijo es presidente de la nación. Eso puede ser bien visto por el gobierno actual, o uno dirá, bueno, esto ocurre en el momento casi de decadencia de un hombre que no estaba lúcido y que no iba a poder enfrentar una indagatoria. Pero bueno, es el momento de tener las condolencias a la familia. Era una noticia que para mí tenía escribirla, pero estaba confiado en... Contame Luis, porque estamos hablando con Luis Gasulla, el periodista que dio a través de las redes sociales la información, la primicia de la muerte de Franco Macri. Contame cómo estaba integrada su familia hoy, quiénes eran los hijos, si estaba en pareja, si estaba solo, cómo estaba viviendo esta etapa de su vida Franco Macri, que termina de fallecer a las 21:15. Por lo que tengo entendido, la pasaba con una guardia médica, con asistencia
asistencia médica constante por su delicado estado de salud, con unas personas de su confianza que lo asistían a toda hora, se comunicaba telefónicamente con sus hijos, pero prácticamente era una persona ya que no tenía una lucidez. Estamos hablando de alguien que estaba por llegar a 90 años de edad. Y Luis, y contame, fue uno de los primeros empresarios en incursionar en el mercado chino, ¿no? Porque nos tendríamos que remontar a muchos años atrás. Sin la innovación la telefonía en la que hubiese llegado años después, entre los aspectos positivos, te nombro, Luis. Y las inversiones chinas, bueno, uno de los hombres que las posibilitó en el gobierno, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno kirchnerista fue Franco Macri, que vivía la mitad de su tiempo la pasaba en China, en los comienzos del siglo XXI. Un hombre que se hizo de la nada, como varios de los empresarios contratistas de la construcción en la Argentina, que tienen que ver con hijos o con italianos que se van a la Argentina. La construcción es muy fuerte, que tiene que ver con la nacionalidad italiana en la Argentina, y empezó a tener importancia pública a mediados a comienzos de los años 70. Luis Gasulla, gracias por esta comunicación. Fue quien dio, el periodista, el colega y amigo, ¿no? Luis Gasulla dio la primicia de la muerte de Franco Macri. Gracias por este texto que nos has permitido acceder. Y nos metemos ya de frente con Liliana Franco, periodista de ámbito financiero, también corresponsal en Casa de Gobierno y también integrante de lo que es el equipo de Intratables. Adelante, Liliana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ante todo, gracias por esta comunicación inesperada, aunque era previsible que Franco Macri no estaba bien, pero decime todo lo que sabés. Mira, lamentablemente no tenemos todavía el comunicado oficial. Recordemos que es el padre del presidente de la Nación, entonces algo que es, si querés, familiar, debiera ser comunicado oficialmente. Está confirmado, obviamente, pero no tenemos el comunicado que corresponde del área de prensa para decir, bueno, oficialmente a qué hora falleció, si va a haber entierro, si no va a haber entierro. Sabemos que el presidente va a volver del sur donde él estaba, pero tampoco sabemos a qué hora, cuándo vendrá y cómo van a ser, todas las exequias, en fin, todo lo que es lamentablemente habitual. Sí sabemos, obviamente, que por el propio presidente, que le había dicho que le dolía mucho ver a su papá como estaba. Recordemos que él estaba con un cuadro, el Franco Macri, con un cuadro bastante complicado, y por su avanzada edad y por la enfermedad era de esperar, pero sorprendió porque, justamente hace tiempo que él estaba enfermo. Por lo tanto, se está movilizando mucha gente que estaba aprovechando el feriado de Carnaval y, está con todo el volver, como es en el caso del presidente, pero no solo el presidente. Recordemos que tiene otros hijos, Franco Macri, que también estaban disfrutando de este feriado y, están retornando hacia Buenos Aires. Te pregunto, Liliana, ¿cómo ha sido este último tiempo de Franco Macri a nivel de salud? Porque el presidente en determinado momento, a propósito de una entrevista, había dejado traslucir que su padre tenía pocos momentos de lucidez y evidentemente era porque estaba transitando por una etapa de salud complicada. ¿Qué sabes de eso? Sí, efectivamente era así. Es más, el propio presidente dijo que le dolía verlo como estaba, porque Franco Macri, al cual yo conocí, es muy gracioso. Yo en mi carrera profesional entrevisté y tuve más contacto con Franco Macri, si querés, que con el actual presidente, porque Franco Macri era un hombre muy importante en el mundo empresario. Yo, por supuesto, por razones profesionales, siempre cubrí todo lo económico y lo empresario, y entonces es alguien a quien he entrevistado en muchas oportunidades, y el propio presidente decía que le dolía verlo así, en ese estado, alguien que había sido tan dinámico y con una personalidad tan fuerte. Realmente tenía un proceso
no sé, médicamente no sé qué es lo que tenía, pero bueno, no sé cómo decirlo, no estaba lúcido. A ver, te pregunto, estamos hablando con la periodista Liliana Franco, alguien que está acreditada en Casa de Gobierno, que forma parte del equipo de Intratables, periodista de ámbito financiero. Corregime si algo de esto no es así, No, Franco. correcto. Es todo correcto. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estaba en este momento con Mauricio Macri, con su hijo, o por lo menos en el último tramo de lucidez que tuvo Franco Macri? ¿Estaba en una buena relación? Sé que ha tenido algunos tironeos, no solo familiares, sino Siempre también a nivel de gestión. Sí, no, siempre fue un vínculo, dicho por el propio presidente, ¿no? Siempre fue un vínculo complejo, complicado. De hecho, me viene a la memoria cuando el propio Macri aconsejaba no votar a su propio hijo, ¿te acordás al principio? Justamente. Sí, pero por las propias palabras del presidente de la Nación, él dijo que al final su padre estaba muy orgulloso de lo que había logrado su hijo. Creo que hubo una reconciliación. Insisto, estos son dichos que los dijo justamente en un reportaje el presidente de la Nación. Pero fue un vínculo siempre muy difícil. Yo recuerdo que era habitual para el Día del Periodista o para fin de año, no recuerdo, que Franco Macri solía hacer el cóctel y recibía a personalidades y a periodistas. Y siempre tengo la misma imagen a un Mauricio Macri muy jovencito esperando abajo para recibir a los invitados y a Franco Macri recibiendo en el primer piso, ¿no? Esa imagen de un Mauricio en un rol no tan destacado. Uno iba en realidad a ver a Franco Macri y Mauricio estaba ahí como un costado, ¿no? O sea, nunca fue un vínculo donde uno se da cuenta que bueno, el protagonista era el padre, sin duda. Pero bueno, por lo que dijo el presidente, sí se pudieron, o el padre pudo reconocer todo lo que su hijo había hecho, ¿no? Muy a pesar de que parece que no confiaba mucho en que... Contame, Liliana, porque vos en esto sabés y mucho, ¿cómo estaba constituida la familia de Franco Macri? ¿Cómo era su relación con sus hijos? ¿Cómo creció? Porque hace poquito fue tapa de la revista Noticias también que fue la madre de Mauricio, que fue la pareja de Franco. Entonces, hilvaname este tejido familiar, a ver de qué manera lo podemos presentar para que la gente también, más allá de la noticia del fallecimiento de Franco Macri a las 21:15, sepa de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona que se hizo desde abajo, de muy fuerte temperamento, positivamente lo digo, que quiero decir, con una constancia, un hombre que hoy tenía 88 años y por lo tanto, y es italiano, un hombre de un vínculo con los hijos más distante. Recordemos hoy, esto puede sonar raro para la gente joven, pero eran padres más bien de dar enseñanzas, pero no un vínculo tan afectivo. Y esto seguramente Mauricio lo sufrió. Recordemos que Mauricio tiene hermanos, porque no era un padre como tenemos hoy la idea de los padres, que son cariñosos, que se ocupan de las tareas. Era un padre que trabajaba, que es un gran... Severo, muy severo, seguramente debe haber sido terriblemente severo y por ende muy difícil de conformarlo, ¿no? Muy difícil de que se sintiera orgulloso de sus hijos. Debe haber tenido una infancia, Mauricio, bastante difícil. Y siempre dice que la madre también era una mujer muy estricta, ¿no? Eso es lo que... ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos tuvo Franco? Ay, ahí me mataste. Sí, porque sé que es una familia numerosa y una familia... Ahí me mataste, te pido mil disculpas porque sí. Bueno, no pero... me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Lo que sí puedo decirte es que sí era un señor muy picaflor, el Franco Macri. Era conocido su... Y bueno, en eso sabés más vos que yo. Estuvo mucho tiempo en pareja con una actriz o conductora, ¿no? Pero era conocida su fama de un hombre muy
muy, Sí, bueno, señora. muy... Liliana, muchas gracias por esta comunicación. Te agradecemos estas experiencias que has tenido en esta impronta periodística y de actualidad rabiosa, ¿eh? Te mando un beso grande y te valoro esta comunicación. No sé tanto de la biografía. Gracias igual, Liliana, ¿eh? Estamos hablando con la periodista apostada en Casa de Gobierno que dice que todavía el comunicado no ha sido elaborado con relación al deceso de Franco Macri. Sí está confirmada la muerte de Franco Macri a las 21:15. Decime, Pedrelli, porque Seferino Reato, periodista, colega que está con nosotros, a ver, en Intratable. Seferino, hola, ¿cómo te va? Ventura te saluda, un poco confirmando la noticia que nos está llegando con relación al deceso de Franco Macri. ¿Qué nos podés decir con respecto al tema? Bueno, es una noticia como todas las muertes lamentable y supongo el dolor del presidente. Es una persona muy importante, ha sido, es uno de los empresarios que después del último gobierno militar emerge como la cabeza de uno de los 5 o 6 grandes grupos económicos de la Argentina, y es una persona, yo creo que desde siempre más vinculada al peronismo que al radicalismo, no solo como organizador de negocios, sino como una especie de líder entre los empresarios industriales, ¿verdad? Con todo lo bueno y lo malo que puede llegar a tener eso, pero una persona muy importante, junto con su hermano. Recuerdo que él siempre decían con su hermano Tonino, que se vinieron de Italia, y así construyeron muchas empresas, muchas empresas. Él llega a la Argentina desde Sí. el último escalafón, desde el último peldaño, y se hace grande en base a qué. Bueno, hubo negocios muy vinculados al Estado, pero en una época donde el Estado era una cuestión distinta, digamos, siempre vinculada a la construcción, pero también a otros nichos de negocios, automotriz, telefonía celular, un buscador de negocios. Últimamente la puerta de entrada a China había tenido inversiones en otros países, como en Brasil. Un cazador de negocios, un auténtico águila, con muy buenas relaciones políticas, siempre en Italia y también en la Argentina, obviamente, porque era, como te decía, me parece un organizador de negocios y un líder empresarial. ¿Podríamos definirlo o calificarlo como un empresario de los duros? Un gran empresario, yo creo que fue un empresario argentino, industrial. Tienen esas características. En los últimos años no era de los más importantes, pero bueno, su tiempo también había pasado, pero llegó un momento a construir un verdadero imperio en los 80, 90, una persona muy inteligente. Él vino con su hermano y ahí construyeron un verdadero grupo económico. Luis Majul tiene un libro muy interesante, Los dueños de la Argentina. Yo recuerdo haber leído el reportaje a Franco Macri, y ellos lo hicieron al principio con mucho sacrificio. Él contaba que con su hermano Tonino a veces tenían que, bueno, dormir en alguna pensión si el Estado no les pagaba los certificados de obra, ya por los 50, 60, ¿no? Es una persona que se casó muy bien también, como corresponde, pero lo hizo desde abajo con mucho trabajo, mucha inteligencia, ¿no? Mucha Eh, inteligencia también para captar colaboradores, ¿no? En alguna época Carlos Grosso, José Manuel de la Sota, José Octavio Bordón, digamos, una persona inteligente que sabía rodearse de buenas mentes, ¿no? Mentes brillantes. Muy bien, Seferino, te mando un abrazo grande y gracias por estas experiencias que has tenido para con Secretos Verdaderos. Muy bien, nos vamos con Cristian Balbo, otro periodista de la Casa de América 2, en lo que es esta referencia a la muerte de Franco Macri. Adelante, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Realmente sorprendidos. No cabe duda, es un antes y un después para Mauricio Macri y para el presidente de la Nación. La muerte de su padre, con quien todos sabemos, los que estamos en periodismo de actualidad y política, la rivalidad y la competencia que existió desde siempre entre padre e hijo, ¿no? Sabemos muy bien que Franco Macri
siempre le criticó a su hijo la idea de que se involucrara en política, y Mauricio Macri siempre estuvo con la idea de querer dejar de ser el hijo de él. Y tengamos en cuenta que Franco Macri ya cuando tenía 4 o 5 años lo llevaba a las obras. Fue el año que Mauricio Macri decidió alejarse de la empresa familiar, donde hubo un conflicto en aquel momento cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, y estaba en la empresa. A partir de ahí, Cristian, te pregunto, para Mauricio Macri, Franco Macri, su propio padre, ¿empezó a hacer una piedra en el zapato? A ver, la idea de Mauricio Macri de ser presidente de Boca Juniors era la idea de ponerse a prueba a él y dejar de ser el hijo de él. Ese fue el momento en que Mauricio Macri, de alguna manera, se presentó por fuera de lo que es la tutela de su padre, ¿no? Y a partir de ahí comenzó y tomó la decisión de iniciar su carrera política. Y ahí se inició realmente una situación muy delicada, conflictiva con su padre, al punto de dejarse de hablar durante muchísimos meses, por no decir años. Una relación muy intensa, donde inclusive desde el punto de vista político había diferencias de cuajo, de raíz, entre padre e hijo. Obviamente es un momento de profundo dolor para toda la familia Macri, que vino un fin de semana largo donde a través de distintos medios de comunicación, televisivos, gráficos, radiales, digitales, vamos a estar atentos, siguiendo muy de cerca lo que van a hacer las exequias, nada más y nada menos que el hijo del presidente de la Nación, en un año electoral también, en un contexto muy particular. Sabemos que Mauricio Macri estaba descansando en San Martín de los Andes, ya está en proceso para viajar a Buenos Aires, como también sus hermanos que estaban descansando, y a partir de mañana se va a iniciar, por supuesto, tanto en América TV como en A24, una cobertura especial desde muy temprano, siguiendo muy de cerca lo que va a ser realmente general, no de Estado, porque es el padre del hijo, es el padre del presidente de la Nación, pero sí un general donde vamos a estar muy atentos a cómo se va a desarrollar y ver también cómo va a ser la reacción del presidente de la Nación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, era sabido que a los 88 años Franco Macri estaba pasando por un momento muy delicado en materia de salud. Lo había dicho el presidente hace algunos días, ¿no? Sí, exactamente. Pero sabemos que su problema de salud lo venía arrastrando ya de hacía meses, cotizó en su casa de Barrio Parque. Sabemos que el presidente también ya manejaba esta información sobre la salud de su padre, que era muy delicada, pero bueno, se dio en este contexto, este hombre que había nacido en 1930 en Roma, en Italia, que le costó mucho aprender el castellano, pero que vino acá a la Argentina con una mano adelante y una mano atrás, construyó un imperio, una gran empresa, también muy cuestionada, tengamos en cuenta, porque en un momento se marcó como un punto débil del presidente las empresas de su padre. Él inició investigaciones judiciales también que involucraban a su padre. Veremos qué queda todas estas investigaciones que se han iniciado en su momento, en este contexto en el que se da, considerando que estamos hablando nada más ni nada menos que del padre del presidente de la Nación. Por cierto que sabemos que es un momento de profundo dolor para toda la familia Macri. Cambia el eje por completo, ¿no? Porque de esta relación de tensión que existía entre ellos, se da ahora este momento de profundo dolor y de pedir nada más y nada menos que a quien le dio la vida, y a partir de ahí mañana tendremos una cobertura entonces donde vamos a seguir muy de cerca desde el punto de vista familiar para los Macri y también desde el punto de vista político, empresarial también, y judicial, quienes se van a acercar para despedir al padre del presidente de la Nación. Por supuesto, desde el punto de vista emocional también esto repercute mucho sobre el presidente de la Nación, y veremos obviamente cómo se va a dar esto a lo largo de todo este año, donde se suponía que después del discurso el día viernes para la apertura de las sesiones ordinarias, que fue una especie de campana de largada, donde vimos un presidente enojado, un presidente con una actitud que realmente nos sorprendió a todos, de repente se da esta situación en lo personal profunda de la muerte de su padre. Veremos cuál va a ser su reacción, cómo lo va a digerir, donde... Bueno, ante todo recibe la noticia en San Martín de los Andes, donde se encuentra, está justamente pasando el fin de semana largo, seguramente llegará a Buenos Aires en las próximas horas. Vos sabés, Cristian, que en gobierno todavía no estaba planificado un comunicado inmediato, recién se estaba tratando de confirmar algo que está confirmado, digamos, por distintos colegas. Luis Gasullo fue quien envió en redes sociales este momento. Cristian, se nos terminó el espacio de Secretos Verdaderos, te mando un abrazo y gracias por esta deferencia que has tenido para esta comunicación. Abrazo grande. De mañana a primera hora, siguiendo muy de cerca lo que va a ser
el funeral del padre del presidente de la Nación. Muy bien, entonces Cristian Balbo pasando por aquí por Secretos Verdaderos y nosotros llegando al final de nuestro programa con esta infausta noticia en el sentido, si bien era previsible que la salud de Franco Macri, el padre del presidente de la Nación, no era la mejor, la realidad es que hoy a las 21:15 dejó de existir. Esto fue confirmado por el propio Luis Gasullo, quien dio la información. Murió a los 88 años, había nacido en Roma en el año 1930. Y hoy termina de fallecer Franco Macri, un empresario italiano radicado en la Argentina, que estaba entre los 5 o 6 empresarios más importantes de lo que ha sido la constelación de empresaria argentina. De esta manera llegamos al final de este Secretos Verdaderos, que iba hasta 22:30, pero frente al fallecimiento de Franco Macri hemos extendido el horario, nos quedamos aquí hasta las 23. Y gracias a la gente que nos ha acompañado hasta este momento. Será hasta la semana que viene, como siempre, aquí en Secretos Verdaderos como hace 18 años. Después de las 20, nosotros estamos acá. Chau.